Siempre es agradable disfrutar de una infusión. Un día como hoy, lluvioso, pues todavía apetece más. Seguro que te has planteado los beneficios que puede tener para tu salud tomarte de vez en cuando algún tipo de infusión. Pero te digo una cosa, después de que estemos hoy hablando con el invitado que tenemos, para que conozcas una de las empresas colaboradoras de la comunidad, vas a entender que hay muchas más cosas detrás de una infusión. Y vas a conocer todo el proyecto que encarna Josenea, empresa de inserción sociolaboral, y por eso la tenemos dentro de la comunidad Biosano, no solo para que te dé los mejores productos, como este que nos estamos tomando, sino para que contribuya a crear un mundo mejor. Y para eso tenemos aquí a Chus Cía. Chus, bienvenido. Hola, buenos días. Encantado de venir a verte, Alfredo. Pues Chus nos va a hablar a todos vosotros, a todos nosotros, los que estamos en la comunidad Biosano, en qué consiste esta empresa que es Josenea, por qué está, os vais a dar cuenta de todo lo que ofrece dentro de la comunidad y también vamos a conocer más sobre la calidad de estos productos que si no los conoces, pues conocerlos porque están riquísimos, doy fe. Chus, ¿te parece empezar comentando qué es Josenea y cómo nació? Porque tiene una historia interesantísima. Bueno, Josenea, en principio, cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de una empresa social. Hace en el año 2002, en diciembre del 2002, como empresa de inserción y se crea lo que llamamos la Asociación Laboral Josenea. La Asociación Laboral Josenea es una entidad sin ánimo de lucro, lo mismo que podría ser una fundación, que lo que va a hacer es trabajar por aquellas personas que por la razón que sea no han tenido una oportunidad de empleo. Puede ser por muchas razones, edad, sexo, raza, etcétera. Hay muchas personas que no entran en el mercado y Josenea es una empresa de inserción que se va a dedicar precisamente a trabajar los hábitos de trabajo de estas personas que necesitan durante un tiempo determinado, mínimo 6 meses, máximo 3 años, y los va a intentar apoyar para salir al mercado convencional para el resto de su vida. Josenea va a hacer de empresa puente, empresa trampolín, y dentro de todo eso, pues Josenea lo que tiene que hacer es crear una empresa real, porque el entrenamiento que se va a producir de estas personas tiene que ser en un sitio real, para que cuando salgan al mercado, evidentemente, tengan toda la formación, tanto en calidad como en habilidades laborales, como en productividad, necesarias para estar en el mercado. Qué bueno. Además es un periodo, hablamos de 6 meses, has dicho mínimo, o sea, no es que pasen por allí, sino que es que se van a impregnar de toda la cultura que tenéis en Josenea, van a desarrollar unas habilidades, una disciplina también, que les va a ayudar luego a trabajar. ¿Hay algún caso que te venga a la mente que nos puedas compartir para hacerlo más tangible? Pues mira, había un chico de los primeros que vino, un chico que vino del Sáhara, que acabó su proceso de trabajo en Josenea y nosotros lo pudimos insertar en una empresa que está cerca, que es Acciona, que hace palas para molinos, hace palas para todo el mundo. Y este chico entró a trabajar allí como un trabajador normal y hoy es encargado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te puedo contar muchos más, porque más o menos el 60-70% se han insertado en el mercado. Qué bueno, es un porcentaje altísimo. Altísimo. De gente que estaba fuera, que la habéis reconvertido y no solamente han cambiado su vida, que por eso queremos que conozcáis esto, para que veáis todo lo que hay detrás de este proyecto y todo lo que os ofrecemos desde la comunidad Biosano. No solamente han cambiado su vida, sino que además están contribuyendo a que nosotros podamos tener en nuestra taza, del campo a la taza, ¿verdad? Exacto. Podamos tener esta infusión. Cuéntanos un poquito sobre las infusiones, porque como hablábamos antes, en determinados países sí que hay mucha cultura de la infusión. En Inglaterra, por ejemplo, pero en España, en otros países, a lo mejor hay menos. Cuéntanos un poquito acerca de las infusiones. Bueno, primero os contaré que el proyecto que se hizo era un proyecto que conllevaba tener una producción muy especial. Hay que tener en cuenta que nosotros, como empresa Josenea, necesita tener una imagen y un producto de altísima calidad que reivindique a nuestros trabajadores a la hora de poderse insertar en el mercado. No es lo mismo trabajar en una empresa con poco valor que una empresa con mucho valor. Para nosotros, desde el principio, la estrategia fue demostrar que se podía hacer una gran empresa, un gran producto de una altísima calidad con esa gente que nadie quería. Este era nuestro reto. Qué bueno. Y una vez que entramos en ese reto, pues dijimos, vamos a hacer las mejores plantas. Porque claro, si tenemos que hacer infusiones, las mejores plantas. Y nos dimos cuenta que el mercado de plantas es un mercado mundial
y que la calidad no era precisamente algo que estuviese muy presente. ¿Por qué? Pues porque las plantas son seres vivos y bueno, y todos los manejos que se hacen con ellas, pues evidentemente las plantas no son un tornillo, entonces van a moverse, los principios activos se van a mover, se van a quitar, efectivamente se van a estropear y entonces había que hacerlo de otra forma. Descubrimos también que la forma de cerrar ese ciclo era hacerlo desde la semilla hasta la taza. Qué bueno. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera íbamos a controlar también qué tipo de plantas. Claro, cada campo y cada lugar tiene un clima, hay unas plantas que se dan mejor, peor, se tienen que adaptar, o sea, tiene su cierta complejidad, ¿no? Y nos pusimos en marcha en el año 2000, en septiembre del año 2003, y comenzamos a plantear que queríamos tener pues un producto terminado. Qué bueno. Final. Y con marca Josenea, y claro, tuvimos que diseñar el campo, un campo bastante grande, y rápidamente vimos que si nosotros íbamos a vender gramos, no necesitábamos toneladas. Y si íbamos a vender un producto final, necesitábamos muchas plantas diferentes y kilos de planta, ¿no? Porque al final ese vender en gramos o mezclas de plantas, pues iba a ser un proceso de trabajo, pero no necesitábamos tener unos volúmenes impresionantes. Sí. La planta seca además ocupa mucho espacio y es... Entonces diseñamos el campo con diferentes parcelas de distintos tipos para hacer también la rotación de cultivos, porque todo esto se hace en ecológico, ¿eh? Qué bueno. Desde el principio. Qué bueno. Razón importante, si una planta va a curar, como poco que no le echemos un veneno. Porque ya estamos entrando en un planteamiento que dices, no es lógico, no solamente es la ecología por la ecología, que también, sino que en el caso de las plantas, evidentemente, con más razón, ¿no? Aquí permíteme que diga, todos los amigos de la comunidad Biosano, el tema de los tóxicos ambientales, el tema de los pesticidas, lo trabajamos muchísimo. De hecho, dentro de la sección de biblioteca, ya sabes que tienes varios documentos sobre esto. Con Carlos de Prada, sí, sabes que trabajamos mucho, tenemos informes de pesticidas, y realmente está más que comprobado que esas sustancias tienen un efecto nocivo en la salud, y en cambio en la agricultura ecológica no están presentes. De hecho, es la única medida contundente, según nos dice Carlos, para poder sacar ese tóxico de nuestra vida. O sea que genial, genial. Sí, sí, para nosotros ha sido, vamos, importante. Allí no ha entrado nunca nada, todo se hace a mano. Qué bueno. Jamás ha entrado ningún tipo de producto de este tipo. Nosotros también, es verdad que, claro, nuestra razón de ser es dar trabajo. O sea, quiere decir que a nosotros la mano de obra no nos estorba. Sí. Así como en otros proyectos, pues puedes decir, oye, pues económicamente y tal, tener en cuenta que en una entidad sin ánimo de lucro, ninguno de los beneficios se va a repartir en dividendos. Quiere decir que todo se tiene que reinvertir en el propio proyecto, con lo cual para nosotros estaba más claro que el agua que tenía que ser así. En principio lo que nos planteamos era eso, hacer muchas variedades, más o menos unas 50, 60 variedades diferentes de plantas. Claro, evidentemente el clima no nos da para tener muchas de las que tenemos que utilizar, o algunas de las que tenemos que utilizar, pero en general contactamos también con otras empresas del país que hacen sus cultivos en ecológico. Ajá. Evidentemente nosotros somos un referente en el mundo ecológico en Navarra y en España también, entonces bueno, tenemos relaciones y podemos permitirnos el hecho de poder adquirir algunas plantas que por razones de clima no se pueden dar. Qué bueno, qué bueno. A mí lo que me gusta mucho de vuestro proyecto, tuve la suerte de estar allí y de ver la finca. Es espectacular, todo lo que... Bueno, seguís haciendo... ¿Me has dicho antes cuántas visitas lleváis a la finca? Más o menos desde el año... Nosotros abrimos la plantación a las visitas por dos razones importantes. Una razón fue que nosotros teníamos que vender, evidentemente, y no teníamos, evidentemente, dinero como para hacer grandes campañas publicitarias y tal. Y por otra parte teníamos que mostrar a las personas que trabajaban allí, al público y en general a la gente, por una parte por subir su autoestima también, que es muy importante para nosotros con nuestros trabajadores, y por otra parte para que vieran también cómo se hacía socialmente el trabajo en Josenea. Abrimos en el año 2006 y unas 40.000 visitas de todo el mundo han venido allí, desde China, Estados Unidos, Francia, Alemania, por supuesto España, de todo el país. Y bueno, para nosotros ha sido un lanzamiento muy importante, porque lo que es importante es poder que el cliente que vaya a comprar sepa que lo puede ver si quiere.
Que sepa que no hay ni trampa ni cartón, Totalmente. sino que si tú quieres, en Josenea te van a recibir. De hecho, mañana tengo visita de 3 personas y ayer tuve 50 personas allí. Qué O sea, qué que quiero bonito. decir que esto es... Bueno, pues doy fe, efectivamente, estuvimos allí, está al lado del río Irati, es un sitio precioso, espectacular en el norte de Navarra, y más allá de eso, pues ves a los trabajadores de inserción sociolaboral cómo están ahí trabajando, ves los secaderos, ves toda la energía renovables que se utiliza, ves todos los criterios, es espectacular. Hemos querido empezar comentando todo este aspecto social porque es que es tremendamente relevante. Ahora vamos a hablar de la calidad del producto, que es brutal, pero es fundamental que sepas que cuando estás adquiriendo, en este caso, una infusión de Josenea, y lo mismo con el resto de empresas colaboradoras de la comunidad Biosano. Por un lado, estás favoreciendo todo el proyecto social que nos ha dicho Chus y permitiendo que más personas se puedan insertar en el mercado laboral. Y por otro lado, también estás sosteniendo a la Fundación Biosano y a todo nuestro proyecto social. Entonces, eso es probablemente lo primero, porque luego las cosas pasan, pero la intención, el legado queda. Y el legado que estáis haciendo en Josenea es brutal y nos encanta que lo conozcáis y que podáis acceder a él. Si te parece, Chus, hablamos un poco ahora más de infusiones, calidad, etcétera, porque para mucha gente que no tenemos mucho conocimiento, igual pensamos, oye, pero si infusiones en el supermercado tengo 14. También te digo una cosa, si pruebas esta y pruebas luego otra de las que encuentras en el supermercado, vas a entender inmediatamente la diferencia, pero cuéntanos un poco. Bueno, hay que entender que cuando estamos hablando de infusiones, en este caso, estamos hablando de plantas y estamos hablando de seres vivos. Estas plantas salen en la naturaleza, nosotros las cultivamos con todo el mimo, pero claro, evidentemente no en cada momento están igual. Hay que saber cuándo cogerlas, cuándo plantarlas, cómo secarlas, hay que saber cómo empaquetarlas, cómo conservarlas y cómo conseguir que esa planta cuando entre en tu taza pueda tener todos esos principios activos y todos esos temas que son de salud Sí. o de curativos estén presentes ahí. Qué bueno. ¿Por qué? Porque la planta va a vivir... A ver, una planta cuando tú la cortas en el campo no muere inmediatamente. De hecho, si tú te compras un ramo de flores y le pones un florero y le pones un poco de agua, esa planta va a durar muchos más días. La planta intenta siempre hidratarse y siempre estar teniendo ese agua para poder sobrevivir. Nosotros lo que hemos planteado, claro, si tú vas a hacer una infusión, lo primero que tienes que hacer es desprenderte del agua, porque el agua es lo que va a oxidar, lo que va a hacer que esa planta se estropee, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que quitar, además de quitar esa agua, tenemos que poder conservar los principios activos, poder separar, que la planta se quede seca y que además tenga principios activos, minerales, un montón de cosas que tienen las plantas. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que esa planta, fundamentalmente, una de las cosas más importantes que tiene son los aceites esenciales. Esos aceites esenciales, igual que otras cosas, son muy volátiles. Es decir, que cuando tú coges un romero y lo restregas así y hueles, eso significa que tú has roto esas bolitas de aceites esenciales y eso se está evaporando. El problema del aceite es que no aguanta el calor, el exceso de calor. Quiere decir que si tú una planta la dejas al sol, al día siguiente o a los 2 días vuelves y te encuentras con una planta pues de un color marrón y sin aroma, porque el sol, que no calienta el ambiente, sino que calienta las cosas, calienta los cuerpos, pues lo que ha hecho es caerle 60 grados a esa planta. Entonces, esa planta lo primero que tenemos que hacer es sacarla del sol o del calor. Cuando una planta en Josenea se corta, inmediatamente entra al secadero y jamás volverá a ver el sol hasta el día que entra en tu taza. Qué bueno. Veis que incluso el packaging es opaco. Todo es opaco, porque vamos a evitar ese sol, vamos a evitar ese calor. A partir de 35 o 40 grados, el aceite se evapora. No se puede secar a más temperatura que esa. Los secaderos que tenemos en Josenea los hemos construido nosotros. Qué bueno. Los hemos hecho solares con calderas de biomasa, que son prototipos que han funcionado, que funcionan perfectamente, y conseguimos secar esas plantas de una forma ecológica y además conseguir que mantengan
esos aromas y esos colores. Tendremos... Una cosa, Chus, porque probablemente nos estén viendo y a lo mejor el tema de la biomasa no lo entienden bien. Explícalo un poco porque me parece interesante también. Vale. En Josenea, claro, evidentemente en el mundo ecológico no es fácil encontrar abonos. Nosotros no tenemos esa posibilidad, o son carísimos, o además no pueden ser abonos químicos, con lo cual la tierra, evidentemente, si tú pones una planta y está chupando y está comiendo, al final echa y no, quita y no pon, se acaba el montón, y la planta evidentemente necesita comer y tú a la tierra no le estás dando ese sustento. Nosotros en el año 2019 más o menos ya vimos que teníamos un problema de este tipo, que necesitábamos hacer nuestros propios abonos, y también detectamos que en nuestra zona, en nuestro lugar, el lugar donde vivimos, pues evidentemente es un lugar muy extenso de Navarra. Nosotros estamos en la parte noreste, desde lo que sería la zona de Sangüesa, Javier, ¿no?, hasta Roncesvalles, ¿no?, todo lo que es el Camino Santiago, que es una extensión, una cuarta parte de Navarra, donde la población es 5 habitantes kilómetro cuadrado. Quiere decir que la población es brutal. Los pueblos muy pequeños, y entonces las normativas europeas decían que en el 2030 y algo, los vertederos se tienen que cerrar. Quiere decir que ya no vamos a poder tirar las cosas al vertedero, sino que hay que reciclarlas. A ver, reciclar vidrio, reciclar plástico, o sea, todo eso se puede guardar, se puede reciclar, pero la materia orgánica huele, se estropea, evidentemente no se puede conservar, hay que trabajarla inmediatamente. Construir una planta de compostaje en una zona como la nuestra cuesta millones de euros, y evidentemente el volumen de población y de basura que vamos a generar es muy pequeño. Quiere decir que eso va a ser un costo brutal para plantearse que vamos a trabajar 600.000 toneladas año, que es muy poco. Y por otra parte, los pueblos son muy pequeños, y 15 habitantes, 15, 20, 10, 40. Esa basura que se tiene que recoger de continuo, pues evidentemente va a transportarse en camiones, que cada camión cuesta 300 euros el desplazarse, para llevar muy poco producto, con lo cual eso no tenía rentabilidad de ninguna manera. ¿Qué se hizo? Pues se planteó con la universidad un proyecto para hacer una planta de agrocompostaje. Se hizo a mano por los trabajadores de Josenea. Qué bueno. De esos millones que cuesta una planta de compostaje, la nuestra costó 35.000 euros de cemento, que lo hicimos todos nosotros, las balsas de lixiviados, todo. Y conseguimos hacer ese proceso de una forma agrícola. De tal forma que nosotros lo que hacemos es, bueno, quitarle las bolsas, todo lo que son los impropios, ¿no?, de la basura, hasta dejar lo que es la materia orgánica, y la mezclamos con un 50% de estructurante, que es restos de madera picada, y con eso hacemos un compost de clase A que está homologado para utilizarse en agricultura ecológica. Este proyecto fue distinguido por Europa entre 125 proyectos de 22 países, ganó este proyecto. Bueno. Y es la única planta de agrocompostaje homologada en España. Lo hizo a través del Gobierno de Navarra, que quiso que nosotros pudiésemos tener esa posibilidad, y hoy se puede mostrar. De hecho, han venido desde China incluso a ver, de funcionarios chinos vinieron a verla hace unos años también para ver proyectos que se estaban realizando en España. Y ahora mismo está gestionando pues unas 600, 800 toneladas que utilizamos en la huerta, utilizamos en el campo como abono orgánico de restos de compost. Hay que tener en cuenta que todo esto se ha podido hacer porque de alguna manera todos hemos creído que hay otra forma de hacer las cosas. No quiere decir que, igual que nos pasa con la electricidad, nosotros en Josenea no ha entrado nunca Iberdrola en 22 años. Nosotros hacemos la energía con nuestras placas solares, aerogeneradores. La energía que no se va a desplazar, evidentemente se puede hacer in situ. Quiere decir que, bueno, de alguna manera nosotros tenemos nuestros motores, todo lo que necesitamos, y no hemos tenido... Bueno, también hay que darse cuenta que vivimos en el país del sol. No tenemos petróleo y no tenemos gas en España, pero sí mucho sol. Y tenemos todos los tejados de este país vacíos. ¿En Josenea sois independientes energéticamente? Absolutamente.
No tenemos ni saneamientos, porque tenemos los baños son composteras para reciclar los restos orgánicos, no hay mezcla de sólidos con líquidos para que no se produzcan las aguas negras. Estamos utilizando el agua de lluvia y el agua del subsuelo para utilizarla en los invernaderos, en los baños, etcétera, a través de motores, diferentes tipos de caídas de unas alturas a otras, y nosotros tenemos agua corriente continua y todo sin necesidad de nada. Es una finca que no está en absoluto enganchada a nada. Qué bueno, qué bueno. Hecho a mano, ¿eh? Es maravilloso. Y encima, a través de personas que tenían dificultad, que les ayudáis a reincorporarse al mercado laboral. Es que es importante cuando tú tienes una persona que está en una situación de dificultad o de exclusión. Imagínate que tú eres una persona que dices, joder, mira, Chus, llevo 3 años en el paro, he echado currículums aquí, allá, no me quiere nadie y tal. Esa persona al final, ¿qué le va a pasar? Pues esa persona se va a decaer. Esa persona va a entrar en una baja autoestima, va a entrar, y las personas que nos llegan a Josenea son así. Sí. Nosotros tenemos que empoderarles, tenemos que conseguir que tengan otro en el carácter, ellos se sientan que sí que pueden hacer las cosas y que son importantes, y eso a los 3 años es lo que nos va a hacer que de alguna forma nosotros podamos garantizar a la empresa que les va a coger que esa persona está preparada, sobre todo anímicamente, porque muchas veces puede ser muy productivo. Imagínate que mañana tú tienes 55 años y cierran tu empresa. ¿Quién te va a coger con 55 años? Entonces, claro, necesitas que alguien te avale, y eso es lo que hace Josenea. Qué bueno. Pues fijaros qué proyecto más chulo. Y en el tema del agrocompostaje, por ejemplo, por un lado, solucionasteis vuestra necesidad de abono de calidad con criterios ecológicos, y por otro lado, estas poblaciones pequeñitas también han visto solucionado el problema del residuo orgánico. ¿Cuántas personas más o menos se pueden estar beneficiando de vuestra planta? Más o menos, ya te digo que hay una despoblación brutal, podemos estar hablando de unas 15.000, 18.000 personas, más o menos. Que es una barbaridad, además teniendo en cuenta la dispersión que hay. O sea, estamos hablando de una extensión brutal. Sí. Y este modelo, Chus, se podría exportar a otras zonas también que tengan poca densidad de población. Claro, sí. Ten en cuenta, por ejemplo, en Navarra pasa que nosotros en Navarra somos una provincia muy grande, 10.000 y pico kilómetros cuadrados, y estamos hablando de 600 y pico mil personas, pero 300.000 ya viven en Pamplona. ¿Qué quiere decir? Que, claro, evidentemente recoger la basura, o sea, de una población muy, de alguna forma, con mucha gente junta, pues evidentemente es más sencillo. Sí. El problema es cuando empiezas a salir al resto, ¿no? Sí. Que es un poco de lo que hablamos siempre de la despoblación, que claro, la despoblación genera muchos problemas, de la escuela con pocos niños, de médicos para poca gente, o sea, estamos hablando de un problema que hay que darle una solución. Y entonces nosotros, como planteamiento de Josenea también, hay una parte importante que es que nosotros de alguna forma vayamos creando actividades empresariales en el mundo rural rentables, que de alguna forma potencien que haya personas que se quieran quedar en el territorio. O sea, nosotros lo que planteamos es que si no hay de qué vivir, difícilmente te vas a quedar en una zona rural. Para que eso exista, tenemos que generar actividades que sean rentables. Y entonces estamos en esa fase también de convertirnos también en un referente en ese aspecto. Qué bueno, qué bueno. O sea, estamos hablando de beneficiar lo que comentábamos. Se beneficia el usuario final, que tiene un producto excelente, se beneficia el trabajador, se beneficia la zona. Es desde luego una propuesta interesantísima y por eso queremos que la conozcáis. Volviendo al tema del producto, hemos dicho que vosotros mirabais desde el principio la semilla, luego el suelo, que lo hacéis todo allí, todo en Josenea, los criterios del cultivo, que es cultivo orgánico, sin pesticidas. Es más, hacéis hasta vuestro propio abono con calidad ecológica, que es brutal. Nos has hablado luego del cortado y del secado, manteniendo una temperatura para que no pierda principios activos. ¿Cuáles serían las siguientes fases hasta que nos llegue aquí a la taza? Bueno, el packaging, como los contenedores que tenemos en el campo, son contenedores, unos cubos herméticos que son de cartón. Igual que veis aquí, estas bolsas son de papel. ¿Cuál es la ventaja que tiene el papel o la madera con respecto? Bueno, si tú pones cualquier cosa al sol, un hierro, da igual, un plástico, lo que sea, te vas a encontrar con que eso se pone muy caliente, porque el sol, le hemos dicho que va a caer esos 60 grados, quiere decir que tú puedes estar tranquilamente en una estación de esquí a 10 bajo cero y te pones al sol y te quemas. Sí. O sea, el sol no distingue de temperaturas, distingue de objetos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a tener que conservar esto.
¿Cuál es lo único que no se calienta con el sol? Pues ni el papel ni la madera. Entonces, esto tiene una razón de ser. Muchas veces hemos visto muchas plantas y en muchos herbolarios y tal, bolsas de celofán, transparente. O sea, eso es el antitodo. Eso es el antitodo. Y eso es lo que hemos tenido en un país que no entiende de infusiones. Tristemente, en España se beben pocas infusiones. Es un país que todavía está en ese proceso, así como en el resto de Europa o en otros sitios se bebe mucho. Aquí la verdad es que se bebe menos. Y se tiene menos cultura de esto, ¿no? Tenemos 2 chivatos en la planta que nos dicen si esa planta es buena o mala. ¿Qué 2 chivatos nos van a decir eso? Pues una, si tiene aceites esenciales, vamos a tener aroma y sabor en la taza, y el color. Si esa planta se ha secado de mala manera, se va a poner marrón. Tendrá que conservar sus colores originales, sus verdes originales, dentro de estar seca. Y esas 2 cosas son las que a ti te van a decir que tienes una planta de alta calidad. Qué bueno. O sea, mantiene el colorcito original. Exacto. Y luego el aroma y el sabor. Exacto. Qué bueno. O sea que si estáis tomando algo que no tiene aroma, sabor o no tiene el color original, la estamos liando. La estamos liando. Perfectamente. Exacto. Entonces, tenemos la materia prima que, como tú dices, conserva todo su aroma. Encima de cultivo ecológico que no lleva pesticidas. Hemos colaborado con la Asociación Española de Agricultura Ecológica. Sabemos que muchos cultivos ecológicos tienen más residuo seco, tienen, como tú decías, más poder nutricional, tienen más capacidad terapéutica. Entonces, todo eso está más conservado. Luego, además, el packaging, que también, claro, no, otra cosa importante. Yo entiendo que si la materia prima está, por ejemplo, en contacto con plásticos, de alguna manera, a lo mejor puede migrar. Calienta, o sea, quiere decir que el traspaso del sol a través de ese plástico lo que te va a hacer es que esa planta se va a calentar. Todo lo que sea que las plantas estén en una relación de calor, lo primero que va a hacer es evaporarse el aceite. De hecho, cuando tú echas una infusión, lo que haces es echarle agua caliente. Totalmente. Para disolver porque si tú quieres extraer esos aceites, lo haces a través del calor, por eso le echas agua caliente. Efectivamente. Hay 3 formas, porque claro, después de que nos hemos empaquetado y tú ya lo tienes en tu casa, dices, vale, ya tengo aquí los principios activos. ¿Y qué hago para que esos principios activos yo los pueda tener? Hay 3 fórmulas naturales para conseguir extraer esos aceites esenciales de forma natural y más, seguramente más químicas y de otro tipo. Pero las que pueden ser más cercanas a nosotros, una es el alambique, ¿no? Que es el tema de los aceites esenciales de las lavandas, de los romeros, de muchas plantas que son muy aromáticas, que se hacen a través de vapor de agua, ¿no? Que ese vapor de agua se va a llevar, cuando se calienta, se va a llevar el aceite y el agua juntas en un sitio cerrado. Luego va a haber un serpentín con agua fría, que ese vapor lo va a enfriar, y luego va a entrar a un vaso florentino, que es un vaso florentino que entra por la mitad tanto el aceite como el agua. Y una vez que entra el aceite y el agua ahí, como el aceite pesa menos que el agua, se va a ir arriba, y el aceite se va a ir por un sitio y el agua se va a ir por otro. Conforme va entrando las 2 cosas juntas, el aceite rápidamente va a tirar para arriba porque no se mezcla. Y entonces conseguimos esas botellitas de aceites esenciales que echamos allí para los aromas en casa y todo ese tipo de cosas que son... Bueno, es un aceite esencial puro, ¿no? Que hay que tener un poco de cuidado con él porque quema. La otra fórmula es el extracto alcohólico. El extracto alcohólico, que por ejemplo, en el laboratorio Xsalud hacen muchos de ellos. Por ejemplo, en Navarra, el pacharán. ¿Qué es el pacharán? Pues el pacharán es una planta con un alcohol, que en este caso es anís, a 25 grados. Vamos a conseguir el extracto alcohólico con más o menos un alcohol a unos 70 y pico grados, 70 y tantos grados, con la planta macerado más o menos unos 15 días, moviendo un poco, luego colamos eso y en ese alcohol vamos a tener los principios activos que son el extracto de quinacia, todas esas cosas que tomáis, que luego se van a echar en unas gotas al agua para traspasar los principios activos a eso. Antes en los pueblos no había... no existían, hay pueblos en Navarra que estaban 6 meses por la nieve, no llegaban los médicos. Ahí está el mundo de las curanderas, el mundo de los famosos, bueno, de gente que sabía y manejaba las plantas, ¿no? Ancestralmente y antes de que existieran los medicamentos también. Y una de las formas de conservar
esos principios activos, porque claro, la planta no sale cuando tú quieres, sale en una época del año, tienes que coger y la tienes que conservar. Bueno, pues se conservaban en eso y hacían sus fórmulas Sí. magistrales con aceites y con extractos alcohólicos, etcétera. Y en ese caso, pues las bebidas que se han hecho con extracto alcohólico, bueno, claro, en cada sitio utilizaban el que tenían, si era vodka y si es whisky o si es Lo que tienen a mano. vino o orujo, me da igual, lo que tenían a mano. Y de esa manera, también, por ejemplo, el martini o los vermús son plantas con un alcohol. O sea, quiero decir que hay muchas cosas, la absenta, bueno, Sí. cientos de cosas, y luego los licores de hierbas, bueno, todo. Y era una manera de extraer y guardar. Y la otra es la infusión. ¿Qué tenemos que hacer con la infusión? La infusión es agua a 90 grados, que lo que vamos a hacer es echarlo y que rápidamente hay que tapar, si se puede, para que no se te vayan esos principios activos, no se te evaporen esos aceites esenciales, y en una tetera o lo que sea, que va siempre tapada, y durante 3-4 minutos pues vas a tener ya la infusión preparada. Y eso serían las 3 maneras de conseguir una buena. ¿Qué pasa si tu planta no tiene esos aceites? O no tiene esos principios activos en minerales y en otras cosas. Pues que claro, por mucho que tú le eches, ni vas a ver, ni va a oler, ni vas a tener nada. Hay veces que podemos comprar plantas en el mercado que nadie nos puede garantizar que esas plantas nos puedan hacer nada, porque no sabemos nada de ellas. No sabemos ni cómo se han hecho, ni quién, de qué manera, que han viajado, no han viajado, han venido en un barco, yo qué sé. Efectivamente. Ese es un tema muy interesante, porque lo que decimos, bueno, ya me la he tomado, como ves, es que me encantan, que aparte de todo el proyecto social, claro, cuando tú vas a comprar, aquí sabes lo que compras. O sea, vosotros habéis visto desde que era un bebé, sí, cómo ha ido creciendo, la habéis mimado en todo el proceso y nos la habéis dado aquí. Cuando tú compras otro, pues vete a saber qué te encuentras. Porque supongo, sin entrar en marcas ni nada, pero supongo que las marcas comerciales que normalmente encontramos por ahí en un súper, no necesariamente sabemos que siguen el mismo proceso que vosotros, ¿no? No. Normalmente, así como José Nia es un productor y además tiene su propia marca terminada, normalmente en el mercado casi todos los que vais a conocer son elaboradores. Quiere decir que son gente que va a comprar las plantas en el mercado mundial, el sitio que sea, me da igual, África o Marruecos o Egipto, la India o China o Europa, me da igual. Y lo que va a hacer es procesarlas. Picarlas, cortarlas, tal. Ya las va a comprar secas y va a encontrar en el mercado pues lo que hay en el mercado. Y muchas veces, bueno, ¿qué hacen? Cuando les faltan todas esas cosas que hemos dicho que tiene que tener una planta, ¿qué hacen? Pues le echan aromas, apoyan con aromas. Esos aromas no son los aceites, van a oler, pero cuando tú te la tomas no vas a ver, porque el aroma no aporta sabor, porque el aroma es aroma. Y de alguna forma se enmascara que esa planta no sea tan buena. Hay veces que abres una y dices, uff, cómo huele a melocotón, por decirte algo, ¿no? Y luego echas y sabe amargado, evidentemente, porque no tiene nada. Porque lo que no tenga no lo va a extraer. Totalmente. Y aparte de la pérdida de sabor, lógicamente ese aroma no compensa las propiedades de la planta. Si tú te estás tomando una manzanilla... Estamos hablando de otra cosa. Te estás perdiendo, estás con el chasis, pero luego todo lo que es el motor, toda la parte de dentro... Sí, hay muchas veces que te encuentras con gente que dice, es que me ha mandado el herboristero o el terapeuta y tal, que compre, yo qué sé, pues la planta que sea, y es que a mí eso no me hace nada. Evidentemente, porque no sabes qué estás comprando, no tienes ni idea. Muchas veces, incluso en las farmacias, bueno, los médicos se han quejado mucho de que es un mercado, pues que es un mercado evidentemente con poca garantía, en el sentido de que, bueno, pues evidentemente, pues no, claro, pero tampoco te vas a poner yo qué sé, a patentar una manzanilla, porque el coste es tan inmenso que no. Sí. Y luego las plantas tampoco son plantas como un medicamento que te curan instantáneamente. La planta es un alimento. Sí. Y lo que hace es apoyar y ayudar a muchas cosas. Hay muchísimos alimentos que tienen muchas propiedades medicinales. Prácticamente una borraja te la comes de una forma y la flor de la borraja es muy medicinal. O sea, todo están en la naturaleza y todos cumplen su función. Los alimentos también. Por eso José Nia
desvía también buena parte, está trabajando, pues el tema de la alimentación para nosotros empieza a ser importante también. Eso es un tema que quiero ya como último punto comentar. Hablábamos antes de que muchas veces resulta que de fruta y verdura hay una parte que se desecha porque se pone madura, no se vende y eso se pierde. Hay posibilidades, y creo que estáis trabajando en ello, ¿no? Hay posibilidades de reutilizarlo, de que no se eche a perder toda esa cantidad de comida. Hay muchísimas formas, a ver, no nos las hemos inventado nosotros, o sea, esto es parte de la cultura. Existen los secados, existen el polvo, ¿no? Como el pimentón, es un pimiento desecado y pulverizado. O sea, quiere decir que hay muchos alimentos que el secado hace que su conservación no tenga ningún problema. Y luego hay otra parte importante, bueno, que es cómo conseguir que en el mercado, pues de alguna forma, pues podamos introducir productos que tengan un poco más de duración de lo que sería un producto normal. Y que está desde la primera gama, segunda gama, tercera gama, cuarta gama, quinta gama. Existen muchas posibilidades de trabajar esas plantas, pero también las sopas secas, las setas secas, hay muchas fórmulas para conseguir que de alguna forma esos productos puedan funcionar. Nosotros hemos hecho pruebas con manzana seca para hacer snacks. Bueno, estamos hablando de que los jamones se secan, ¿no? O sea, quiere decir que y muchas cosas, y las avellanas, y las manzanas, y las nueces, y todo, o sea, te quiero decir que para la conservación existen más posibilidades, ¿no? De hecho, si nosotros no tuviéramos esta planta seca, no podríamos plantearnos esta fórmula, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se tiran y que se pueden aprovechar. Lo que pasa es que, evidentemente, no dan tiempo a meterlas en el mercado frescas. Sí, o sea, hay que buscar otras opciones. Bueno, pues ahí cerramos un poco el círculo. Es que estamos hablando de beneficio para las personas, estamos hablando de un efecto beneficioso también a nivel de salud y simplemente a nivel de sensación de tomarte una infusión que está rica, y un proyecto social brutal como el que nos comentaba Chus. Y bueno, lo mismo que todo se acaba, ¿verdad? Esta infusión prácticamente se ha terminado, pues también por hoy vamos a terminar con todo esto, pero hemos cumplido, yo creo, con lo que queríamos, que conozcas un poquito más sobre las empresas que te acercamos, porque si lo hacemos por algo. Fijaros qué bonito, fíjate qué preciosidad el proyecto social que hay en Josenea y al que puedes contribuir cada vez que coges una infusión, pero no solo eso, sino que es que además no tienes que renunciar absolutamente a nada. Vas a tener más salud, te evitas todos los pesticidas, vas a tener más sabor, vas a disfrutar más la infusión y vas a estar contribuyendo a crear un mundo mejor, porque es que es lo que estáis haciendo con todos vuestros proyectos. Chus, pues que muchas gracias por compartir este tiempo, esta infusión, y por conoceros un poco más. Y ahí, lo hablábamos antes, que podrías tirarte tú compartiendo cosas que hacéis tan estupendas horas y horas y horas, y en un futuro a lo mejor lo hacemos. Pero desde luego este ratito, muchas gracias por estar con nosotros. De todas formas, aprovechar también la ocasión para decir que Josenea es una empresa abierta, ¿no? Que es un lugar donde pueden ir en cualquier momento. Nosotros las puertas las tenemos abiertas precisamente porque creemos que estas cosas tienen que darse visibilidad, y te agradecemos muchísimo también a ti, Alfredo, que hayas abierto la puerta de Fundación Vivosano para que nosotros también podamos expresar y difundir lo que somos, ¿no? Hay tantas cosas buenas que no se conocen, y lamentablemente hay tantas tonterías y cosas malas a las que se le da visibilidad, que poder conocer lo que estáis haciendo vosotros, por ejemplo, es que es fundamental. Es que solo con eso, y con que quien esté interesado se acerque a Josenea, que vamos a poner luego en el vídeo el enlace para que puedan entrar, pues oye, estamos poniendo nuestra tacita para construir un mundo mejor. Chus, muchísimas gracias. Encantado. Gracias a todos. Cuidaros.